Muy buenas noches, profesora. El día de hoy voy a presentar la tercera unidad de mi portafolio de física, en la cual consta del tema de aplicaciones de estática en fuerzas, específicamente en armaduras. Para la presente unidad se nos pidió crear un problema acerca de armaduras con métodos de resolución por secciones o nodos. Primeramente, una armadura es un montaje de elementos que soportan cargas mediante tensiones o compresiones, que en la arquitectura mayormente son usadas para lo que son puentes, como se puede apreciar, también para lo que son cornisas, para lo que son volados, para lo que son gárgolas, para un montón de usos demasiado útiles, y en esta oportunidad voy a resolver uno de estos problemas. Tomé como referencia un puente en Bogotá, el puente de Iowa, el cual es un puente peatonal de uso concurrido y debe soportar una cantidad de cargas importante, para lo cual este cuenta con una armadura Warren que se puede ver porque tiene características de triángulos eh, isósceles. Y el problema planteado es el siguiente: tenemos tres módulos de 18 metros de largo cada uno, con dos fuerzas centrales de 10 newtons, una altura de 12 y una medida de ancho a la mitad de 9, ¿no? Nos piden determinar las fuerzas que se encuentran en la siguiente armadura y si se encuentran en tensión o compresión. Para explicar el problema tenemos que, bueno, primero, como paso número uno, ubicamos las fuerzas externas en los apoyos A y D. En el apoyo A es un apoyo con perno y actúan fuerzas tanto en el eje X como el eje Y. En el apoyo D es un apoyo con patín y solamente actúan fuerzas en el eje Y. También tomamos en cuenta las fuerzas externas, y el paso 2, notamos que hay una cierta simetría en la armadura. Esto nos va a permitir más adelante en la solución que se pueda trabajar de manera mucho más efectiva y de manera mucho más rápida, ¿no? Y la simetría también nos da la opción de notar una igualdad en las fuerzas exteriores y con la fuerza de los apoyos. Notamos que en el sistema de diagrama de cuerpo libre externo, notamos que las fuerzas externas, llámense B y C, tienen la misma o deben estar en equilibrio con las fuerzas de los apoyos, que vendrían a ser A y D en el eje Y. Por eso que les damos el mismo valor, que es de 10. AY es igual a DY y son 10. Eso se debe al DCL externo. Por eso también consideramos que la fuerza AX es igual a 0, porque no hay ninguna otra fuerza que se iguale a ella. De esa manera podemos liberar el punto A en el siguiente paso, que vendría a ser contra las incógnitas. Que vendría a las incógnitas son la suma de las fuerzas externas e internas. Al eliminar esas dos fuerzas internas sabiendo su valor, podremos empezar ya con el punto A, resolviéndolo de la siguiente manera. Para llegar al punto A tenemos la fuerza AE y la fuerza AB, así también como la fuerza externa 10. En el nodo A entonces hallamos la suma de fuerzas en FI y en FX. En FI primero nos encontramos con una fuerza diagonal que la descomponemos. Eh, Optamos por el ángulo de 53, ya que tenemos un triángulo de 12 y 9 en ángulo recto. Y nos obtenemos que la fuerza en el eje Y es FAE 4 quintos y en el eje X FAE 3 quintos. Entonces, FAE 4 quintos, que vendría a ser negativo, se iguala con el 10, que es la fuerza externa. Bueno, sumados para que estén en equilibrio tienen que dar 10. Y tenemos que FAE es 12.5 en compresión, ya que ingresa al nodo. Luego, en Fx, que también tiene la suma, tiene que ser igual a 0, tenemos la otra fuerza de FAE, la cual es en X, que es FAE 3 quintos, negativo, porque va hacia la izquierda, más FAB, que le hemos dado un sentido positivo, o sea, tensión, para que pueda obtener el equilibrio en esta parte del sistema, de la armadura. Resolviendo tenemos que FAB es 7,5 en tensión. Y por simetría podemos deducir que FDC tendría el mismo valor que FAB,
Por lo tanto, F de C es 7.5 también en tensión. Y la fuerza inclinada FAE es igual que F de G en compresión y su valor es 12.5. Luego, como ya hemos liberado dos fuerzas, tendremos la opción de seguir en dos nodos, en E y en B. No sigo en B porque en B solamente he liberado una fuerza y me quedarían tres, en las cuales no sé su valor. Entonces continúo en E, donde solamente tengo dos incógnitas, FEB y FEF. Claro, FEF. ¿No? Descomponiendo FEB, en el eje X tenemos FEB 3 quintos y en el eje Y FEB 4 quintos. Y la fuerza EF también. De acá como se ve, en el nodo E para la suma de fuerzas en Y tenemos también tenemos la fuerza AE que viene del sistema anterior. Entonces, en el eje Y tenemos FAE 4 quintos, que viene a ser la misma fuerza. En este caso, el signo se cambiaría solamente para objetivos del problema, que vendría a ser positivo porque sube. También tendríamos la fuerza FEB 4 quintos, que viene de la descomposición de FEB, y esas serían las únicas dos fuerzas verticales que tendríamos. Simplificamos el 4 quintos, al final se va a terminar yendo porque va hacia el 0, y tenemos que FAE es igual a FEB, entonces FEB es 12 quintos en tensión, ya que para obtener el equilibrio tendría que salir la fuerza FEB. Ahora vamos hacia la X. En X tenemos a las fuerzas FEF, FEB 3 quintos y FAE 3 quintos también, como se puede ver acá. FAE 3 quintos va hacia la derecha, FEF negativo va hacia la izquierda, FEB 3 quintos también va hacia la derecha y la suma tiene que ser igual a 0. Sacando valores tenemos que FEF es 15 en compresión porque va hacia adentro, para que se cumpla el equilibrio. Y por simetría lo podemos igualar en el otro lado del problema. FG es 15 newtons como FEF y FGC es también 12.5 como lo es FEB. También considerando que ambas están en tensión y en compresión. Para finalizar tenemos el nodo B, ya que no puedo emplear el nodo F porque me faltan dos fuerzas. Me falta la fuerza de abajo, la cual no lo conozco, así que me voy por el nodo B. En el nodo B encuentro también a la fuerza externa, que es 10 newtons, y me encuentro con dos fuerzas ya resueltas, la fuerza AB y la fuerza EB. Así que solamente tendría que hallar la fuerza BF y la fuerza BC y terminaría con el problema. Descomponiendo la fuerza BF y igualándola con las otras, tendríamos en Y 10 newtons, 10 newtons, tendríamos FEB 4 quintos hacia arriba, por lo tanto positivo, y tendríamos FBF 4 quintos, también hacia arriba, por lo tanto positivo. Haciendo todo el proceso tenemos que FBF vale 0, simplemente 0 porque cuando una fuerza es 0 no lleva unidad, tampoco dirección. O sea que sin esa fuerza el sistema no se caería y seguiría en equilibrio. Después tenemos en Fx que no me permite, que la cámara no lo muestra bien. Y en Fx tenemos cuatro fuerzas, las cuales son FAB conocida, FBC por conocer, FBF 3 quintos y también tenemos FEB 3 quintos. Tenemos dos para la derecha positivo y dos para la izquierda negativo. Haciendo todo el proceso tendremos que FBC es 15 newtons. Pero esto está en compresión, no, está en tensión. FBC es 15 newtons en tensión. Muchas gracias, este ha sido mi problema.